En este momento tenemos comunicación vía telefónica con Diego Petersen. Él es periodista del periódico El Informador allá en la ciudad de Guadalajara y le agradezco muchísimo la oportunidad de poder escuchar sus comentarios sobre este hecho que acapara la atención. Me refiero a la detención esta madrugada de el que fuera presidente municipal. Bueno, es todavía, pero la destitución no tarda. Presidente municipal de Tequila, en Jalisco, al cual están vinculando justamente con el cártel Jalisco Nueva Generación, y a quien fue detenido también por denuncias diversas, por el delito de extorsión. Diego, un saludo muy cordial, muy buenas tardes. Qué gusto saludarte, Pepe. Pues sí, efectivamente amanecimos, literalmente, porque fue la madrugada con la noticia de este personaje, que ahora hay que decirle Diego N., ya no podemos decirle con su nombre de pintor, ¿no? Pues ya está vinculado a proceso. Pero bueno, un personaje efectivamente muy, muy particular, porque desde que el primer día que tomó posesión como alcalde de Tequila, empezó con una serie de abusos de poder dignos de Varguitas. Aquí en Jalisco era conocido como el Varguitas, aquel célebre personaje de la película de Luis Estrada, ¿no? Porque se agandalló literalmente del Museo del Tequila para usarlo como su oficina personal, una casa además patrimonial. Pasó a Lina por el Arco del Triunfo, luego empezó a molestar a regidores de su propio partido y de otros porque no los dejaban ni siquiera entrar a las sesiones, a los periodistas, siguió con las extorsiones y un elemento ahí muy importante que es quizás lo que más lo vincula, digamos, física o factualmente al cártel Jalisco, es un concierto en honor a Nemesio Oseguera, o en el cual se hizo, digamos, una gran alusión y aplauso a Nemesio Oseguera, organizado por el Ayuntamiento de Tequila. Sí, ¿te acuerdas que era un concierto donde eran los bravos los alegres del Barranco, lo cual Los Alegres del Barranco, exactamente. y esto empezó a detonar una serie de prohibiciones para tocar esta música que evoque las acciones, hacer apología, pues, de las acciones criminales. Él tenía problemas muy serios con las tequileras, ¿no? Porque las acusó de incumplir los reglamentos municipales y les elevó los requisitos por trámites e inspecciones y lo acusaron de extorsión y de exigir mochadas, pero gordas. Sí, lo que hizo fue subir a lo que él consideraba deberían de pagar las tequileras, ¿no? Y era o me pagas eso o te cierro la fábrica. Pero eran cobros ilegales. No voy a decir si eran justos o no, si lo que pagan las tequileras de prediales es correcto o no. Eso, digamos, es una discusión es totalmente distinta, para la cual ni siquiera tenemos elementos, pero eran cobros ilegales, ¿no? Que eso era lo que en su momento el partido Morena en Jalisco, que salió a la defensa de su presidente municipal de Tequila, dice, no, es que lo están acusando de cobrar el impuesto a los ricos, ¿no? Lo que estaba haciendo era cobrar impuestos ilegalmente y usando, por eso están en la cárcel también, el de obra pública, el de seguridad pública y el de inspección y reglamentos. Esos tres lo acompañaron al bote porque eran los que hacían el esquema de extorsión a las tequileras, cerveceras y otras empresas en Tequila. Literalmente se convirtió en un pequeño tiranuelo en Tequila, pero con una larga historia, Pepe. Pues el problema es que este personaje ya tenía una historia desde que había pasado por el PRI como tesorero en el municipio del Salto, aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, y ya tenía un largo expediente y el CISEN y el CNI ya lo tenían, digamos, identificado como alguien vinculado al crimen organizado. ¿Cómo llegó a candidato? Ese es yo creo que el tema que tenemos que discutir y más de cara a una reforma electoral por venir. ¿Cómo permitimos que esos personajes lleguen y qué responsabilidad tienen los partidos en ello? Y aquí estás mencionando, claro, sin decirlo, pero están involucrados Morena mayoritariamente, pero con la complicidad del Partido del Trabajo, PT, y el Partido Verde Ecologista, porque este hombre se ostentaba como alcalde, fruto de un triunfo electoral legítimo sin duda, en donde los tres, la alianza, la coalición, lo llevó justamente al poder
Y yo me acuerdo muy bien cuando él dijo que llegaba a Tequila como presidente municipal, pues para poner el ejemplo. Imagínate. Claro. No, bueno, y tenemos el video de la presidenta pidiendo el voto por él, ¿no? Lo apoyaron también partidos locales, Futuro, el partido aquel de la Wikipolítica, terminó apoyándolo también. En fin, el problema es, no hay nadie que se haga responsable de que estos personajes lleguen a las alcaldías, a las diputaciones, a las gobernaturas, y yo creo que eso es lo que tendríamos que, aprovechando que viene una reforma electoral, ¿qué responsabilidad tienen los partidos en la selección de candidatos, Pepe? Sí, pero los vemos muy preocupados por las plurinominales, por el financiamiento, en fin, y no preocupándose a fondo de este tipo de eventos que ponen en ridículo a los partidos políticos que llevaron a ciertos personajes indeseables, impresentables, justamente al poder. Al poder. Te agradecemos muchísimo, Diego Petersen, el por haber podido conversar contigo nuevamente y sobre la muy querida ciudad de Guadalajara. Hasta muy pronto, Pepe, te mando un gran abrazo.